una visión humanista o una perspectiva humanista. Em, Porque creo que yo lo que capto, ¿verdad? Como les digo, desafortunadamente, pues no pude estar en la primera sesión, no conozco bien el programa, ¿verdad? Pero creo que la idea es compartir con el público en general, pero también conocer respecto a todas las diferentes facetas y posibilidades de intervención de la IA, ¿verdad? Entonces eso también me parece muy bueno, muy rescatable. Lo otro que quisiera ahorita compartirles es que, bueno, yo soy antropólogo y para mí salió genial lo de los LLM, ¿no? O los lenguajes, los grandes lenguajes naturales, eh, porque justamente yo estoy trabajando sobre de eso con esta exposición que nos dio aquí la colega, ¿verdad? Que entiendo ahí de la UNAM. Pues aprendí muchas cosas, me di cuenta de muchas cosas. Y bueno, finalmente también creo que me doy cuenta de que hay mucho por hacer. Y con esto yo cerraría aquí mi comentario y me preocupa mucho. Por ejemplo, ahorita que se está desarrollando toda la cuestión de la iniciativa de ley de los medios, ¿verdad? Y incluido toda la cuestión digital, pues me preocupa mucho que todo este aspecto, ¿verdad? De la IA, me parece, igual también es mi impresión, pues no esté bien representado o no esté representado por alguien que esté consciente en alguna medida, sobre todo de los problemas y las limitaciones, ¿verdad? Además de las oportunidades y bondades que tiene, pero sobre todo, pues de los problemas que se nos avecinan y que pues yo creo que ya estamos viviendo. Pero Ujú. bueno, serían esos puntos y les agradezco mucho, qué bueno que hacen todo esto. No, no estamos muteados, ¿no? No, ¿No? adelante. No, muchísimas gracias a ti. Y creo que sí es algo, por ejemplo, que se vio de manera transversal en muchas de las exposiciones, esta cuestión de la importancia de gente que tenga experiencia, no solo en el algoritmo, sino también en la implementación, porque creo que yo en todas noté esta cuestión de, en el momento de llevarlo a la realidad, salían 20,000 problemas que eran súper complicados. Eh, ¿Hay alguien más que quiera dar algún comentario, que quiera escribir algo? Yo sé que varios tienen problemas con el micrófono, entonces pueden escribirnos un mensaje y lo leemos. Para los que llegaron tarde, estamos compartiendo reflexiones finales. Mm, Víctor, por favor. Sí, gracias, Víctor. gracias. Sí, no, mi participación no es que es así de forzada. Realmente a mí me gustó mucho. Digo, no pude estar en todas las sesiones desafortunadamente, pero sí estuve en las primeras. Entonces sí vi más o menos cómo fue la evolución del seminario. Y yo creo que hay varias cosas a resaltar, ¿no? Primero, que se haya hecho para una comunidad mucho más abierta. Este, eh, Creo que no fue o fue muy poco de cosas técnicas, entonces creo que eso fue muy bueno, porque justo ese era uno de los objetivos, ¿no? Creo que se trataron temas súper interesantes, súper interesantes. Eh, Algunos estaban más relacionados, yo creo, para todos con cosas en las que estábamos trabajando, pero hay Mm, otras que no. Y a mí se me hizo muy interesante ver como que esta perspectiva de, pues de ciertos aspectos que uno no contempla, ¿no? Yo creo que quizá varios de la audiencia son un poco así como yo, que son un poco más técnicos, ¿no? O sea que quizá tratamos más los métodos que tienen que ver con IA, pero desde el punto de vista más técnico. Y ver como que las repercusiones y pues los aspectos prácticos de las cosas que usamos, creo que te abre una panorama y una perspectiva
pues que no hubiera podido ser de otra forma, ¿no? Eh, Además, creo que también las personas que participaron, eso también fue una muy buena elección. Creo que sí cumplieron también con el objetivo de dar esta perspectiva, no desde su expertise, pero su expertise que no fuera técnico. Entonces, de hecho, hasta se trataron temas que al inicio quizá no estaban contemplados, pero que igual me parecieron súper interesantes. Y bueno, no sé qué planes haya para este seminario, para algunos otros que se vayan a hacer. Yo creo que sí hay muchas lecciones, ¿no? Que se pueden aprender de este y estaría muy bien continuar con este esfuerzo, ¿no? Creo que es, como ya también lo mencionaron, creo que este es un tema que de aquí en adelante se va a estar abordando muchísimo y digo, por las aplicaciones que tiene, pero también por todos los aspectos que se trataron a lo largo de las sesiones, aspectos prácticos, éticos, etcétera. Entonces yo creo que estaría muy bien continuar con un esfuerzo como de este tipo, ¿no? Porque seguramente van a salir otras cosas, eh, algunos temas que se quedaron ahí también, yo creo, ¿no? Pendientes y todo esto. Entonces, pues bueno, la verdad es que fue algo súper interesante. Les agradezco mucho por el esfuerzo. Además por mantenerlo así, ¿no? O sea, que siempre fuera algo, pues que fuera, que no perdiera digamos, el objetivo y eh, eh, cómo se creó al inicio, cómo se pensó y que aparte pues fuera muy interesante. Entonces eso fue un esfuerzo muy grande por parte de ustedes, los organizadores, y les agradezco mucho y ojalá que se puedan continuar con estos esfuerzos, ¿no? No, Gracias. muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Bueno, ¿alguien más quiere contarnos un poquito de, no sé, qué tema les gustó más, menos? Yo creo que es Silvia, porque no sé si lo notaron, pero casi todas las ponentes, por decir todas, fueron mujeres. Entonces, en mi intento brutal de feminismo, que las mujeres... Gracias. Yo creo que estuve en todas, o tal vez en una, en la de Ivette, realmente no la seguí mucho porque estaba ocupada, pero la tenía ahí, pero en las demás sí. Creo que, pues sí, me uno a las felicitaciones de la manera en que han organizado. Creo que eligieron temas que nos conciernen en México, son aplicaciones importantes para México. Desde esta, yo creo que la que más tuvo fue el tema forense y aquí, pues es súper importante en nuestro país, entonces todo el mundo estaba así súper pendiente. La salud, la música, las lenguas indígenas, creo que estuvo muy bien elegido. Lo que yo puedo ver es que pues seguimos siendo un país de usuarios de tecnología y es normal, sobre todo ahorita que avanza tan mucho más acelerado que antes, pues seguimos siendo usuarios que corren para tratar de estar al día. La manera en que se está dando esta tecnología pues permite montar una aplicación sobre un modelo preentrenado y aprovecharlo de una manera eh, eh, importante, pero es un modelo preentrenado en otro lugar, con otra ideología, heredamos sesgos, los que tenemos conciencia de que eso está ocurriendo, tratamos de minimizarlo, pero al rato sale otro. Va mucho más rápido todo esto de lo que creo que podemos manipular con todo lo que heredamos, pero decidimos hacerlo porque hay problemas que pueden ser abordados usándolo y que sí ayuda. Y creo que nos vamos como columpiando en el de hasta dónde. Noté, por ejemplo, cuando pasó la chica que produce música, que alguien le hizo una pregunta, no me acuerdo sobre hasta qué punto está creando, ¿no? Y hasta ella misma tiene duda cuando hace ciertas cosas muy fuertes. Sí, ella lo está creando, pero dice, no, no, la parte creativa sí la dejo, pero esto, y así estamos todos, yo creo, entre sorprendidos, usados. Por ejemplo, tengo los estudiantes de Centro Geo donde estoy que están llevando programación
y les están enseñando pues este nuevo esquema de programación en lenguaje natural, ¿no? Y ellos dicen, todos me dijeron lo mismo, me pregunto hasta dónde estoy programando yo, ¿no? Porque antes programar era aprenderte el lenguaje de programación, los comandos y todo, y yo no lo estoy haciendo. Entonces dicen ellos, estoy programando, ¿no? Y esta chica de la música, yo creo que alguien hizo una pregunta que la metió en problemas de, ¿estás creando esa parte o no la estás creando, ¿no? Y creo que es nada más como heredar paradigmas porque esta manera de programar, por ejemplo, ya tiene nombre, ya se le dio nombre, se llama Natural Language to Code. Y ya están saliendo papers analizando todo eso. Y entonces, pues gente que llegue a programar y diga, ah, pues yo estoy en el Natural Language to Code, ya ni siquiera se pregunta si está bien o mal, sino los que vivimos la transición decimos, ¿hasta dónde lo estoy haciendo? O sea, todo está cambiando sumamente rápido. Me gustó mucho también la parte de Jimena porque ella, pues con lenguas indígenas, yo también estoy en lenguas indígenas, pero me gustó mucho que ella dio un panorama de que trabajando en comunidades y cuando las comunidades tienen conciencia de que están heredando sesgos y todo, recuerdo que ella dijo que una comunidad pudiera decir, uno, no lo quiero, no lo uso, no quiero que la inteligencia artificial entre aquí. Hay otros que dicen, sí, pero vamos a entrenar desde cero nuestros modelos para que no hereden. Y hay otros que dicen, no, pues yo lo preentreno, pero cuido. Esa gama de posibilidades yo creo que deberíamos tener, ¿no? De hasta cómo y con la conciencia de qué heredamos. Así que a mí me gustó mucho el abanico que se dio de cosas bien pertinentes para el país y cerrando con esta donde Jimena dio como el panorama que podemos tener como usuarios, ¿no? Gracias. Muy gracias. No, no hay de qué. Gracias a ustedes. Rosario, Carol o Ángel. O yo vi que Gustavo levantó el pulgarcito, entonces sé que está ahí. Gustavo ya Ah, participó. Gustavo ya ha participado, es cierto. ¿Alguien más? ¿Josué de los que llegaron tarde? Ah, ok, a ver. Yo tengo lo que leer. Anaelia dice, agradeciendo a todos los organizadores, excelente que uno de los temas que manejaron los expositores. El esfuerzo de los coordinadores, el conocimiento adquirido y compartido nos permite tener otra visión en ámbito forense con la nueva tecnología aplicada IA. Excelente y felicitaciones. Y darle continuidad a estos seminarios. Ay, gracias. Creo que sí se ha vuelto un tema muy importante. Por ejemplo, ahora justamente que Estados Unidos, que en muchos aspectos ha sido líder en estos temas, aunque hay que discutir si es el líder o es uno de los líderes, que están implementando modelos de IA en el gobierno, pues es realmente una de estas cuestiones, ¿no? Porque cuáles van a ser los impactos de eso y si estamos listos, pues genera muchas preguntas en el momento. No sé si alguien ya sea lo que está sucediendo en Estados Unidos o de cómo se están implementando en México los procesos, tiene opiniones. No hay, creo que ahí se mezclan desde mi punto de vista varias cosas. Ah, pero Gustavo, adelante. Muchas gracias. Sí, yo justamente como antropólogo he estado trabajando la cuestión de la gobernabilidad y la gobernanza, ¿no? Sobre el Internet. Ajá. Digamos que son dos posibilidades de intervención social, política, organizada. Una que sería esta gobernanza que es, digamos, entre la sociedad civil, entre particulares o entre simplemente personas, ¿verdad? Que por iniciativa propia nos organizamos y establecemos ciertos procedimientos o criterios éticos, ¿verdad? Y la otra, pues son las funciones que el gobierno delega en nosotros y que también como gobierno debería de asumir para el cuidado, digamos ahora sí que del buen gobierno de la Internet y bueno, ahora de la IA. En nosotros, como nosotros ciudadanos, nosotros usuarios de Internet, nosotros academia, o como cuál Sí, nosotros. sí, exacto. Sí, nosotros usuarios, ¿verdad?
Digamos que hay tres tendencias o se reconocen tres grandes tendencias. Una es la china, otra es la norteamericana y otra es la europea. La China es una forma de gobernabilidad muy controlada, ¿verdad? Con mecanismos de bioidentificación Ujú, ya muy desarrollados, ¿verdad? A las personas no les molesta estar en esa situación, incluso los estudios que he visto, muchos ni siquiera se habían preguntado sobre la pertinencia o no de que el gobierno controle absolutamente toda la red, ¿verdad? Digamos que es un espacio totalmente cerrado, China, controlado desde adentro. Está la visión europea que pretende ser más liberal, pero que también está estableciendo ciertas restricciones. Hay una semaforización del control sobre el peligro de la IA. Y luego está Estados Unidos, que no se mete a legislar tan en general como Europa, pero está trabajando durísimo en la cuestión de la infraestructura y el desarrollo tecnológico. Y entonces también de alguna manera, mientras que los latinos, europeos estamos discutiendo qué hacer con esto, ellos lo están haciendo y lo están implantando en los hechos, ¿no? ujú. Este, pero también ahora con la llegada de Trump, la perspectiva, digamos, liberal del Internet en Estados Unidos ha cambiado drásticamente. Y Trump está cambiando la jugada de manera, pues, descontextualizante, ¿no? Y entonces, bueno, por ahí va la cosa. Yo, de hecho, aquí retomando la propuesta de Víctor, o si es la idea continuar, por ejemplo, me gustaría mucho compartirles lo que he podido trabajar en este sentido de la gobernabilidad y la gobernanza del Internet. Y estaría increíble, muchas gracias. Claro. Y esto bueno, lo puedes mandar al grupo, si estás Sí. de acuerdo, al grupo. Y esto se cruza un poquito con algo que vimos, que se está viendo ahorita de la gobernanza de la IA, ¿no? Que creo que es también un poco por donde va tu comentario, Gustavo. Y aquí en México las discusiones que está habiendo, pues están muy interesantes, como que bueno, hay ahí un montón de complicaciones políticas propias de México que tal vez podríamos pasar horas hablando, pero más, Mejor no, porque esas complicaciones rompen amistades hoy en día. pero el consenso en las cámaras o de este país, no sé, increíblemente para mi gusto, es que hay que dejar que las empresas hagan lo que quieran. Con más o menos lobbying, algún lobbying explícito habrán hecho, pero si no, simplemente la idea de, pues, no sé, el libre mercado y todas esas cosas, eh, básicamente nadie está haciendo ninguna propuesta seria de regulación de la inteligencia artificial, ¿no? Salvo algunas voces como en las márgenes, ¿no? Que son demasiado radicales incluso para el gobierno de izquierdas que hay, ¿no? Entonces, sí, eso está preocupante y está la experiencia opuesta en China, Rusia y Brasil, ¿no? Donde sí hay, no sé si hablamos, no me acuerdo si habló Ivette de esto, de cómo funciona la revolución de IA en Rusia, No, ¿no? Hay una figura como de prueba, o sea, si lanzas, no, si tú haces un nuevo sistema de inteligencia artificial, no puedes llegar y lanzarlo en Rusia así nada más. Tienes que primero lanzarlo a un grupo piloto donde lo van a evaluar. O sea, ese grupo puede ser una ciudad o algo así, ¿no? Y luego se va a evaluar ese experimento, aunque seas una empresa, ¿no? Se va a evaluar a ver si hay impactos y luego ya que se vea que no es demasiado dañino, entonces sí puedes lanzar tu servicio a nivel mundial, a nivel nacional, perdón. Esa es la idea, ¿no? Digo, esta regulación es muy reciente, es posterior al inicio de la guerra, entonces pues, no se ha puesto tanto en marcha por los problemas económicos que ha habido allá, pero bueno, al menos
están pensando en eso, ¿no? Y bueno, en China es bastante más restrictivo también. Pero esas son posibles porque hay un control sobre el Internet. Porque, por ejemplo, lo que se legisla en México, si no tienes forma de controlar a Twitter, es, pues los reglamentos sin leyes realmente no sirven de nada. Y eso se ha visto varias veces, de hecho, exactamente con Twitter X, ¿no? Que algunos gobiernos han tratado de protestar algunas cuestiones y el resultado ha sido reglamentos sin dientes. Entonces, ahí implica la existencia de ciertas condiciones materiales y de poder sobre el acceso al Internet, lo cual es absolutamente no trivial. ¿Algo que quieras agregar a cómo te parece el seminario? ¿Cómo es? Te paso un micrófono. Oye, si quieren, espero para ver si alguien más quiere intervenir. Ya vimos toda la... Ajá. Y eso que fuimos brutales y violentos. Este, pues yo me uní porque estoy, bueno, yo soy nueva en la UNAM, empecé el año pasado en junio y pues quería acercarme a otros investigadores que están tratando estos temas y particularmente la perspectiva social me atrajo. Creo que es totalmente fundamental. Yo estoy trabajando desde la filosofía de la ciencia, pero en mi propia trayectoria he trabajado más bien en antropología social, etcétera, o sea, desde cuestiones sociales y algo que lamento es de que se cruza este seminario con un curso que he tenido que dar este semestre, entonces no he podido seguir todas las sesiones, pero lo que aprecié mucho fue pues las perspectivas particulares sobre la inteligencia artificial en México y desde México o desde América Latina. Porque creo que justo estamos en una posición muy pues particular, política y geográfica y socialmente, en el sentido de que pues como con muchos tipos de medios, México se posiciona usualmente como consumidor o como un país que recibe los patrones culturales de Estados Unidos o de Europa del norte global y no parece tener tanta capacidad para incidir ni en el diseño de las tecnologías, ni como estaban platicando sobre la regulación o las limitaciones que pudieran imponer sobre cómo se distribuyen, cómo se utilizan estas tecnologías. Entonces, para mí eso es algo de, pues muy fundamental. Y nada más para mencionarles también que yo soy inglesa y antes estaba trabajando en Reino Unido, y en el momento en que me fui de Reino Unido fue el momento en que Reino Unido estaba tratando de posicionarse como un poder mundial en la inteligencia artificial, con todo el discurso imperialista y todo ¿saben? O sea, muy escalofriante pues, ver eso, de que no parecía haber aprendizajes de nuestras otras muy recientes experiencias imperialistas y todos las injusticias y los problemas que trajo eso. Al contrario, es la idea de que pues, este es el momento de incidir otra vez, ¿no? O sea, a mí me parece aberrante, pero al mismo tiempo allá había tal vez más cercanía a personas o sea, hay Google ahí mismo en Londres, Microsoft en Cambridge, donde yo estaba. Entonces, lo que me sigo preguntando es de que cómo pueden ser nuestros aportes como investigadores de estos fenómenos en México, con todas las
complicaciones que trae eso, ¿no? Y no sé, me gustaría tener más luces de, eh, de cómo podemos incidir. Yo siento que tal vez podemos incidir de alguna forma en la política de aquí. Esa sería mi esperanza, pero no, no estoy segura porque sé cómo es la realpolitik. Pero sí, no sé, son reflexiones un poco confusas, pero me gustó mucho esa propuesta de este seminario y creo que es muy de mucho valor esa idea de juntar a personas para tratar de ver, tal vez entre todos podemos, podemos armar una voz, un conjunto de voces potentes sobre estos asuntos aquí para y desde México. Muchísimas gracias. Sí. Es toda una pregunta la de la política, pero Silvia tiene opiniones y creo que mejor escuchemos a Silvia. Sí, gracias. No sé cómo se llama la persona que acaba de hablar, perdón. Sara. Perdón, soy Sara Abel, soy del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Hola, Sara. Sara, ¿verdad? Sí, sí eres Sara. Sí. Me gustó tu intervención y me trajo a la mente, ya que eres inglesa, que en Reino Unido hay también otro movimiento súper fuerte en contra de lo que estás diciendo del uso desmesurado sino es un movimiento que quiere minimizar los riesgos catastróficos que puede traer la IA. Y están metidas muchas universidades, una de ellas muy fuerte es la de Oxford, donde se crea el Instituto para el Futuro de la Humanidad, donde está este filósofo Bostrom, si no me equivoco, creo que él es director. De lástima, bueno, yo seguí algunas cositas que hicieron ellos, incluso hace años, muchas veces lanzaron un concurso muy interesante de cuento de ciencia ficción, donde podías hacer un equipo y que fueras imaginando un mundo utópico de manera positiva, en un mundo dentro de 25 años, cuando la inteligencia artificial general ya fuera una realidad. Y ellos lanzaron ese concurso muy interesante. Yo concursé con unos amigos físicos una vez, y entonces por eso supe que existía y fui siguiendo. Pero ellos lanzaron también un proyecto muy interesante de organizar las cumbres de seguridad e inteligencia artificial. La primera fue en Reino Unido, luego la segunda creo que fue en Seúl, y esta última este año fue en París. Y es muy interesante esa cumbre porque acuden los presidentes de los países y los ministros de los países más importantes. Están los ministros y presidentes de Estados Unidos, de la India, de China. Fue el presidente de China a París, y fue Trump, y fue el primer ministro de Reino Unido, y tratan de llegar a acuerdos globales, y además asisten, las primeras eran a puerta cerrada, asisten los dueños de las grandes empresas, de OpenAI, de Meta, acuden ellos, entonces entre gobernantes, empresarios, e invitan a gente de la sociedad civil, deben ser muy elegidos, pero creo que este año, que fue París lo abrió mucho más, de ser una treintena de países, ellos lo abrió a más de 100, y como Francia tiene esta como tradición humanista, como que había este Instituto por el Futuro de la Humanidad había posteado que tenían como mucha esperanza en que se viera el lado más humano. Pues Francia hizo una alianza con la India y juntos organizaron la cumbre, pero estuvo muy decepcionado precisamente Reino Unido, porque durante la cumbre, Francia defendió más el lado de que hay que dejar de tratar de regular demasiado la IA, porque están deteniendo el avance. Y entonces Reino Unido está decepcionado porque no se tocó para nada de manera suficiente el impacto ambiental, el impacto catastrófico para la humanidad, que eso es lo que ellos venían apostando, y por eso se crearon las cumbres. Entonces, en cada cumbre se firma un acuerdo global, y esta vez de los 100 países creo que solo firmaron 30,
Estados Unidos no quiso firmar y Reino Unido no quiso firmar. China sí firmó, París sí firmó. Yo ni siquiera sé si México está, yo no pude ver, no, nunca había estado presente y no sé si estuvo ahora, pero ahora que dices esta fuerza imperialista, pues yo conocía el otro lado de que quieren apostarle mucho a esto, pero creo que el Instituto por el Futuro de la Humanidad va a cerrar porque lo fondeaban las grandes empresas y eso lo hacía como que raro que estuvieran, no sé, siempre hay esta duda de que tienen intereses, pero gracias, y me acordé de todo eso y lo quise compartir. Gracias. Yo tengo... Nada más algo pequeño, Sara, si luego puedo tener tu mail porque tengo un estudiante interesado en hacer un máster en filosofía en estos temas de inteligencia artificial. Sería muy bien si podemos contactar. Gracias. Ha sido, ¿cómo decirlo de manera amable? Este instituto y varios de los movimientos altruistas en los que están asociados han tenido cuestionamientos muy fuertes. Una de estas, les voy a dar mi versión de los hechos, pero léanlo en The Guardian, en Político, otra gente les dirá otra versión de los hechos. Ellos están muy interesados en existential threats, es decir, cosas que pueden acabar con toda la humanidad, y mucha de su visión es racionalista en teoría. Entonces, lo que ellos, por ejemplo, tienden a hacer es decir, pues, si esto puede matar a toda la humanidad en 10,000 años, o en 1000 años, o en 100, hay que invertir en eso, aunque se quite la inversión de vacunas contra la malaria, dengue, whatever, ¿no? Y esta idea tiene connotaciones preocupantes porque, por ejemplo, ellos son es justamente, ¿no? Esta idea de la utopía es la utopía para quién. O, por ejemplo, esta cuestión del altruismo racional, eso implica una jerarquía epistémica donde la racionalidad está arriba de cualquier otra cosa, ¿no? O los riesgos a largo plazo son riesgos a largo plazo ¿para quién? Porque para llegar a dentro de 100 años tienes que llegar y entonces las poblaciones en África con VIH van a llegar de aquí a 100 años. Entonces ha habido incluso acusaciones de eugenesia, de imperialismo, muchos de ellos, y un poco lo que sucede de fondo es, y que se ha también discutido y es lo que se ha criticado de que los financien las empresas, es que las empresas financian a quien da discursos que les convienen. Entonces, por ejemplo, muchos de los que son del altruismo racional, su opinión es que lo mejor que tú puedes hacer por la humanidad es trabajar en Wall Street, en cualquiera de estos fondos, y donar parte importante de tu sueldo. Y que eso hace más bien que el ir y dejar que alguien más decida cuál es el programa que debe racionalmente, whatever that means, y ese whatever that means no es aleatorio, ¿no? Ha cuestionado mucho las métricas de estos institutos, que alguien más decida por ti a dónde se donan las ganancias. Entonces, este tipo de cosas no están en un vacío ni filosófico, ni humano, ni nada. Y creo que algunas cosas que dicen son muy buenas. Yo he visto varias de las pláticas y algunas me gustan mucho, pero otras me parecen bastante distantes de la realidad inmediata. Y yo admito que soy una persona que tiende al pragmatismo, entonces a mí me intenta salir del hoyo ahorita, el hoyo en el que estoy yo ahorita, ¿no? Es decir, el cambio climático, la violencia en México, etcétera, etcétera. Lo cual también es una visión filosófica y políticamente cuestionable. Pero sí ha sido discutido, por decirlo amablemente. Y creo que por eso está cerrando, ¿no? Yo creo que va a desaparecer o ya desapareció o algo así, precisamente. Bueno, es que también he estado en varios escándalos. 10 de 10. Ya, yo me divertí muchísimo en ese concurso que hizo, estuvo padre, ¿no? Tenías que decir
qué tenía que suceder tecnológicamente y en la física y en todo para que se dieran estos cambios, se imaginaron, estuvo muy divertido y creo que ganaron los Suena franceses. realmente interesante. Sí, y se puede replicar algo parecido, ¿no? Pero pues regionalizarlo. Pero ese tipo de cosas, estaba padre. Pero ¿por qué la solución tiene que ser tecnológica? Así es, sí, así es. Ajá, porque es algo que se ha hablado mucho, por ejemplo, con el afrofuturismo, ¿no? Así como, bueno, ¿tiene que ser tecnológica o tiene que ser social? Así es. Pero tú estaba abierto a eso y estaba padre. Yo recuerdo en una discusión, porque también he estado en varios de ellos, que alguien tomó la palabra y dijo, es que la solución de todo esto va a estar en el sur global, en alguien, y hasta dijo, en un país de Latinoamérica y no va a tener nada que ver con tecnología ni con nada, ¿no? Estuvo padre eso. Sí, porque la gente que está dentro del movimiento, pues no toda, sí, seguramente hay intereses escondidos, pero la gente que va y participa de estos eventos, es de todos lados y tiene ideas padres. Pero lástima, ¿no? Sí. Ah, a ver. Ok, bueno, pues muchas gracias. No sé, yo quería solo contrastar un poco lo que hicimos este semestre con lo que hicimos el anterior. Para varios de los que estamos aquí hoy, estuvimos también el semestre anterior. De hecho. Ajá, y bueno, Sí, lo logramos. sí, la vez pasada, o sea, hablamos más de, no de trabajo en particular, sino de casos especialmente impactantes, ¿no? Dimos, miren, en este caso pasó esto, pasó otro, y buscamos, yo y todos los demás, muchos ejemplos de impactos de diversos tipos. Y entonces, bueno, eso se me hace interesante porque, digamos, el semestre pasado empezamos la búsqueda y casi pues, escribimos en Google, y ya con... Videos de justicia de ella. Ajá, o impacto de ya en la justicia, ¿no? Y salía algo, ¿no? Pero ahora fue más bien al revés, fue así como, bueno, a ver que alguien venga y presente algo y luego vemos sus impactos. Y entonces déjenme compartirles un poquito la pantalla para que veamos un poco cómo fueron los resultados de eso. Es muy ordenado. Mm, a ver, entonces, creo que ahí se ve, a ver si lo hago más grande, tal vez sea mejor. Ok, bueno, se ve Súper chiquito. súper pequeño. Entonces déjenme, hago esto más grande. Ok, bueno, entonces, digo, no se trata necesariamente de que leamos todo. Si quieren, déjenme, les muestro una vista así como abuelo de pájaro. Es más, déjenme hacerlo otra vez pequeño para que no nos fijemos tanto en el contenido. Pero miren, hay aquí 4 tabs, uno por cada uno de los sistemas que analizamos este semestre. Entonces, por ejemplo, es el de Isabel, el de esta aplicación forense. Y entonces, estas son las preguntas que la vez pasada, después de ver todos esos sistemas, decidimos, esto está interesante, habría que preguntar, etcétera, ¿no? Y luego nos dimos cuenta ya en los hechos que muchas de esas cosas no saben, ¿no? O sea, las personas que usan los sistemas no tienen idea, ni siquiera lo piensan para nada, ¿no? O sea, como estas cosas energéticas, no, sí, no tienen, no pasa por su cabeza, ¿no? Entonces, más bien aquí lo que quisiera que viéramos en esta visión de vuelo de pájaro, donde no se alcanza a leer nada, es que vean lo vacío que está esto, ¿no? La columna B, ¿no? O sea, de algunos, y bueno, ustedes fueron testigos de que interrogué sin misericordia a las ponentes y aún así terminaron bastante vacíos estos cuestionarios. Entonces, bueno, pues solo contarles eso y creo que tal vez yo sería de la opinión de replantear esta metodología porque pues, como que no sirvió mucho. Esa es mi impresión, ¿no? O sea, preparamos unas preguntas muy chidas, pero la verdad es que hacerlas a posteriori no parece funcionar. Esther se está riendo de algo. Me estoy riendo de que la mitad de las preguntas, cuando las sacamos, las revisamos contra una de las metodologías que venía en la ONU de la UNESCO con preguntas. Entonces, si la nuestra no funcionó,
Sí. Y la nuestra es paralela de la UNESCO y es mucho más pequeña, pero es el problema, no solo somos nosotros. Bueno, sí, eso es como un poquito lo que quería contarles. Y bueno, esta parte también difiere mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, el trabajo de Jimena Gutiérrez de las lenguas minorizadas, pues ahí está súper clavado en quitar sesgos, ¿no? O sea, como que de ahí empieza. Entonces, eh, como que simplemente es consciente de la palabra sesgo para empezar por ahí, ¿no? Pero hay otros trabajos donde pues, no pasa por la cabeza de nadie que pueda tener un sesgo, ¿no? O sea, como que sí, y creo que es natural, ¿no? O sea, si le... O incluso el sesgo se considera parte del sistema, ¿no? Así como, sí, pues esta música tiene que sonar así, la música tiene que sonar así. Ah, exacto. Sí, entonces, bueno, nada más resaltar eso, ¿no? Como la distinta aplicabilidad de las preguntas. Y bueno, entonces, em, en base a esto, la verdad, si yo escribiera una conclusión de esto, sería casi tan larga como lo que acabo de decirles. Pues, a veces funciona, a veces no, pero en realidad funciona muy mal. Es todo, gracias, ¿no? Como que no se me ocurre a mí personalmente cómo elaborar más respecto a esto, más así respecto a estos resultados, pero tal vez pueda haber una segunda iteración de las preguntas o algo así. Gustavo, por favor. Sí, gracias. Eh, pues nada más quería decir que en esta misma lógica de compartir la experiencia del seminario, una de las cosas que me gustó fueron las preguntas justamente al final de las presentaciones. Sí, sí, de pronto se me hicieron un poco exigentes, digamos. Me sorprendió, pero también me gustó que se hicieran esas preguntas. Entonces, en ese sentido, bueno, yo quisiera sugerir que se mantengan las preguntas, pero como bien dijiste, ¿verdad? Que se hagan antes al ponente para que el ponente ya llegue con sus respuestas, digamos, ¿no? Porque son muy pertinentes, son muy necesarias las respuestas. Gracias. Gracias, sí, es una buena idea, ¿no? No agarrarles desprevenidos, porque sí, fue un poco manchado, quizás. Ok, bueno, y luego, No, no, sigue, sigue. ok, bueno, no sé, a ver, otra cosa que habíamos pensado acá un poco es como tres posibles hilos, o sea, que lo que habíamos pensado era escribir algo, aunque sea un par de páginas respecto a este seminario, respecto a esta experiencia. Y bueno, no sé si tienen ustedes alguna idea. Oscar ha estado tomando minutas de todas las sesiones, igual que el semestre pasado, y entonces las iremos digiriendo, etcétera. Pero Eso también, quiere decir que yo soy una sí, sí, puede ser que sí. Bueno, Lo dices con demasiado miedo. pero bueno, además de eso, o sea, además de un resumen y eso, este, bueno, tal vez soy un poco old school y que empiezo a escribir un artículo pensando que quiero escribir, no dejando nada más que la IA me diga que escribir. Entonces, se nos ocurrieron estos tres posibles ejes conductores de algo que podrían guiar como una conclusión respecto a eso, ¿no? Uno de ellos es, o sea, muy coloquialmente es, nadie le pone atención a los impactos, lo que les dije, ¿no? Así como, falta concientizar, bla, bla, no sé, algo así, no se pone atención. Otro es un poco más propositivo de decir algún tipo de política, sugerencia, algo así tipo UNESCO o cómo se podría formalizar eso para que se evaluaran los sistemas de IA, ¿no? Tal vez un poco en la dirección de lo que decía Gustavo, como preparar una serie de preguntas y luego de cierta forma distribuirlas, ¿no? Como alguna propuesta de cómo hacer estas evaluaciones más
útiles, ¿no? También relacionado un poco con lo que discutíamos el semestre pasado con Silvia y las manifestaciones de impacto ambiental. Y luego, por último, otro punto que a mí me pareció muy interesante acá fue que lo titulé así, la IA para el bien común contra los impactos de la IA, porque como que estamos siempre pensando de que la IA, pues sí, las cosas negativas que trae, pero varias de las aplicaciones que vimos acá son cosas, sí, para el bien común, ¿no? Como lo de la medicina forense, lo de las lenguas minorizadas, etcétera. Y entonces, como que supongo que en algún momento habrá que poner en la balanza, sí, el costo energético de un modelo de redes convolucionales para detectar posibles matches contra el que no se identifiquen los cuerpos, las osamentas, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, esas son tres posibles. Se escuchan otras sugerencias o opiniones respecto a estas. Perdón, no voy a levantar la mano, te voy a decir directamente que yo más bien veo que pueden ser las tres juntas, o yo veo como un escrito que tenga estos tres apartados, porque va muy bien y creo que los tres son pertinentes y los tres son, son como observaciones que se sacan de aquí. O sea, yo lo veo muy bien, yo sí veo en mi cabeza un artículo que tenga un apartado que hable sobre la falta de atención al impacto, luego qué se necesitaría para esto y cómo en países como el nuestro hay que sopesar el bien común versus los impactos y tal vez ahí está la razón por la que a veces se pasan por alto los impactos. Y no solo de la IA, creo que esa es la historia de nuestra sociedad, ¿no? Los impactos muchas veces se conocen y se pasan por alto, porque pues la inmediatez de los problemas gana. Pero a mí me gustan así puntos como los estoy leyendo. Gracias. Sara y luego Víctor. Ajá. Yo, a mí me llama un poco de atención el punto C de ya para el bien común y creo que habría que matizar eso porque, pues como bien común podríamos entender diferentes cosas, ¿no? O sea, de que el bien para la mayor cantidad de personas, mientras que en realidad creo que a lo que están apuntando en algunos de estos ejemplos es un tema de justicia social que es distinto. Por ejemplo, lo que presentó Jimena de los modelos de lenguaje para lenguas originarias. Ahí sí el argumento no es de que sea para, podría ser, pero el argumento más inmediato es de que es para el bien de ciertas poblaciones, que luego puede ser una inversión más amplia en un bien común, ¿no? O sea, para tratar de frenar la pérdida de lenguas y de epistemes, etcétera. Pero en ese sentido, pues, a mí me gustaría ver un poco más de influencia como de epistemologías feministas, antirracistas, que es decir, no, no necesariamente tenemos que pensar en términos tan vagos, sino que hay que ver que en realidad la IA tiene impactos desparejos, ¿no? O sea, tiene incidencias muy distintas en diferentes... Implementaciones. Exacto, exacto. Entonces, yo creo que ahí a mí me parece lo que ustedes han estado impulsando en este seminario tiene que ver justamente con lo que mencioné de cuáles son las particularidades de pensar la IA desde México, desde un lugar en que vamos a sentir más los impactos ambientales de la construcción de nuevos centros de datos, etcétera, a mi modo de ver, más que ver muy pronto los beneficios sociales de esos sistemas. Entonces, sí, esa sería mi sugerencia. Víctor Muñiz. Sí, hola. Sí, justo iba a comentar algo como lo que dijo Ana, ¿verdad? Sara. Sara. Sara, perdón. Sara. Eh, pero también otro punto es que creo que varias veces en las discusiones, incluso cuando se habla de los impactos,
y cosas así. Lo que yo he notado es que pareciera que eso es algo que está fuera de nuestro alcance y muchas veces sí, ¿no? Porque quizás estamos pensando en impactos que son como mucho más, ¿cómo llamarlo? Como generales, o sea, algo que impacta, no sé, a toda una comunidad o algo así. Pero quizá hay otras cosas que a lo mejor sería bueno eh, quizá detenernos en platicar también, o sea, algo que nos afecta más o quizá en lo que podamos incidir más. Eh, por ejemplo, me gustó el comentario que hizo Silvia, ¿verdad? Del Centro Feo. Bueno, que hablaba sobre el impacto, por ejemplo, de la IA en cuestiones como la educación, algo que la mayoría de nosotros tenemos más a la mano, ¿no? Y cómo, o sea, cómo podemos ver esos impactos. Y yo creo que ahí sí podemos incidir. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? ¿O qué impacto tiene en nuestra forma de enseñar? ¿O qué es lo que tenemos que modificar para tomarlo, digamos, de una manera positiva? Y no sé, quizá eso del bien común y de los impactos a lo mejor se podría aterrizar en algo como que más, eh, digamos, más inmediato, algo que en lo que somos como que más partícipes y eh, quizá no deja, digo, está muy bien que se vean todas estas cosas a nivel como que más general, incluso a nivel del país, ¿no? Por ejemplo, cómo impacta México en particular con la forma en que, no sé, las particularidades que tiene este país. Pero yo creo que hay cosas como más inmediatas, ¿no? Y que también resultan muy importantes y a lo mejor también por ahí podría ser algo, eh, se podría hacer algo como un poquito más personal, digamos, ¿no? O algo quizá un poco más individual y en lo que también yo creo que podemos aportar, digamos, sin necesidad a que lo haga una instancia en la que generalmente no tenemos control, ¿no? Como puede ser, no sé, el poder legislativo o cosas por el estilo. Entonces, bueno, ese era mi comentario. ¿Puedo yo secuestrar el micrófono? Em, Creo que, por ejemplo, de entrada, algo que tal vez debimos de haber hecho desde el principio, es definir con cuidado qué es impacto. Creo que eso, nos falló. Em, Creo que más bien nos centramos mucho en, por ejemplo, en la primera parte, en estos estudios, tal vez decíamos así, vamos a tomar un tema y vamos a ver un review sobre todo lo que ha pasado, lo cual no creo que haya sido mala metodología, pero creo que sí en algún momento debimos de haber fijado lo que era un impacto. Y esto es importante porque creo que yo sí veo esta cuestión de la tensión entre lo que es, lo que Víctor está llamando bien común y los impactos que estamos sintiendo como algo negativo. Entonces, creo que todas las aplicaciones que vimos estaban tratando de resolver un algo que le sirviera a la gente. Ya fuera cuestiones forenses o ya fuera mejorar el diagnóstico de enfermedades o simplemente la música, que yo sé que todo el mundo dice así, el arte es el alma de los pueblos, ¿no? Sin música, no, sin música, sin arte no tenemos alma. O simplemente las cosas de lenguas. Entonces creo que ahí no son aplicaciones hechas solo para ganar dinero, aunque algunas sean comercializables, sino todos tenían una selección muy clara hacia vamos a hacer algo que mejore el mundo. Y entonces esto es súper importante porque no podemos garantizar que todas las aplicaciones cumplen esta cuestión. Hay muchas que se hacen, no quiero decir que ChatGPT, pero ChatGPT se hizo para ver si se podía. Y se pudo. Pero fuera de avanzar el conocimiento no tenía un objetivo aplicado. Y todas estas tienen objetivos aplicados donde tú supones que el mundo va a mejorar. O al menos hacer a la gente feliz, lo cual es mejorar el mundo, ¿no? Entonces, ese es un sesgo de entrada de las que nosotros seleccionamos. Y luego vemos que esta es gente que ya tiene de por sí un interés porque el mundo sea mejor. Y creo que es súper interesante esta cuestión de que, por ejemplo, muchos no se estén preguntando o incluso desconozcan algunas cuestiones, por ejemplo, la ecología, ¿no? Que algunos
nos preocupa sobremanera y sin embargo la gente no se está preguntando. Y yo sé que Víctor está un poco como decepcionado de que nuestra herramienta no funciona, pero creo que más bien lo que tenemos que decir es en qué puntos la herramienta no está funcionando, que esto hasta el punto B, porque en esos puntos donde la herramienta no está funcionando, algo se tiene que hacer, se tienen que hacer ejercicios de divulgación de las cuestiones. Ahora, la otra cosa que a mí me parece que es importante decir, sobre todo después de estos casos, es que no sé qué tanto notaron que la mayoría de ellos estaban implementados en todo caso a prueba piloto. Y esto, y los que están implementados completos, ¿no? Creo que los más avanzados son los de música y aún así son producciones, pues por su misma naturaleza artesanales. Y creo que eso es algo relevante, tanto por cómo los seleccionamos, porque como son mexicanos, pero también porque revelan mucho del contexto. A mí, por ejemplo, eso me quedó súper claro en el de Retina, en el de Jenny. Ellos tienen un modelo ya, la parte algorítmica ya está completa. Es decir, a ellos no les falta development, les falta implementación. Y su problema crítico ha sido implementar e implementar para que sirva. Entonces, creo que, por ejemplo, hay una tensión que afecta los impactos, porque el modelo para que se pueda realmente impactar a la población y lograr su objetivo, requiere que todo el mundo se pueda checar los ojos, ¿no? Y que la gente después tenga acceso a una clínica que lo atienda. ¿Cómo le haces si no consigues las cámaras? Y sin embargo, el costo ecológico de desarrollo ya fue incurrido. Entonces, creo que hay algunas cuestiones que sería como muy bueno, que nos beneficiaría como tener un marco de lo que son como los objetivos, que si bien como no es la palabra exacta, pues hay como que definir como cuál es sí hay que definir con más cuidado, ¿no? ¿Qué son los impactos? Porque estamos entendiendo impacto como dañino, lo cual no es necesariamente cierto. Y luego tener una pequeña descripción de lo que es el contexto de los casos. Y ese contexto incluye tanto lo que ya hemos visto de los ejes transversales de justicia, salud, etcétera, etcétera, como el cómo rayos montas en ese sistema de salud lo que sirva. No es que trabaje en un hospital y esté traumada con eso. Víctor, o si alguien más tiene que levantar la mano, este es el momento. Entonces, Sara y luego Víctor, por el orden en el que han hablado previamente. Y no sé si alguien más quiere decir algo, ¿eh? Levanten la mano o pongan mensaje. Leemos mensajitos. Pues yo en ese sentido creo que sería fundamental también tratar de ser muy, muy precisos con la terminología y yo siento que el concepto de IA no ayuda para nada, porque en realidad lo que ahora todo el mundo piensa cuando decimos IA es ChatGPT, pero lo que ustedes han presentado no, en muchos casos no tiene gran cosa que ver con eso, ¿no? Machine learning. Ajá, entonces ahí sí creo que eso es muy fundamental. Y no sé si fue lo que tú presentaste la semana pasada en el congreso que estuvimos, que hacías una diferenciación eh, entre tipos de modelos, en que en realidad hay una gran diferencia entre lo que describen, ¿no? De ChatGPT que se hizo porque se puede y no tiene, o sea, y tampoco en ese sentido no es justificable, pero se entiende la falta de interés por los impactos, ¿no? Porque pues vamos a lanzarlo ahí en el mundo y pues quién sabe qué puede pasar y justamente lo que tú decías es de que la sorpresa es lo que interesa, ¿no? Es de que quiero ver que haga cosas sorpresivas. En estos casos que se presentaron en el seminario, ese no es el punto. Sin embargo, ahí algo que sí me parece sorprendente es de que parece haber una falta muy básica de como noción de metodología que para mí incluiría siempre una reflexión ética
y una idea de qué es lo que puede dar, o sea, qué es lo que puede ocurrir con este modelo, ¿no? O sea, yo lo pensaría con cualquier investigación que yo pudiera planear. Parte de las reflexiones iniciales serían cómo me voy a posicionar, cuáles son los costos, beneficios, para quién, para qué, etcétera, ¿no? Algunas cosas no se pueden prever, pero es muy sorprendente que con eh, gente que está trabajando con estos modelos no parece haber ese nivel de reflexión. No quiero tampoco condenar porque creo que es muy común, es más común de lo que pensamos, ¿no? En los trabajos científicos, pero eso creo que sí o sea, si así es, entonces tal vez una de las cosas que se necesitaría sería un aparato institucional, ¿no? O sea, de evaluación en el momento inicial de hacer los proyectos, ¿no? O sea, para obligar a la gente. Yo he estado en otras universidades en que eso, todo tiene que pasar por eso, ¿no? O sea, toda investigación sociológica tiene que ser dictaminada y también tiene sus desventajas, pero Sí. o sea, hay que encontrar un equilibrio, yo creo. Voy a interrumpir levemente. Eso es hilarante porque en el INER, donde yo trabajo, casi todos los proyectos pasan por el comité de bioética, excepto los de cómputo. Wow. Ajá, es una cosa Sí, disciplinar. entonces yo generalmente me libro de cómputo. Víctor, Muñiz, el otro Víctor. Ah, justo iba yo a comentar eso que acaba de decir Sara, de que si ya se van a definir lo que es un impacto, habría que definirse a qué le llamamos IA, porque no todos los, o sea, para empezar, como bien dice ella, no todo lo que le llamamos IA es IA, y obviamente no todo va a tener los mismos impactos. Yo entiendo que, digo, hasta yo lo he hecho, ¿no? Como es un término de moda, entonces muchas veces hasta los proyectos, si no tienen la palabrita de IA, como que ya tiene menos probabilidad de que te los acepten, ¿no? Pero realmente no, o sea, no tiene el mismo impacto cuando tú implementas, no sé, una regresión logística o una red convolucional que si utilizas un modelo de lenguaje grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, el impacto ecológico y otro tipo de cosas no es lo mismo. Entonces, sí, yo creo que se debería ya de una vez definir a qué le llamamos, ¿no? Que sea una definición propia que sirva para los intereses del seminario de lo que se va a hablar, pero sí ver qué es lo que a qué le llamamos, y eso no quiere decir que no puedan entrar otros temas a los que yo no llamaría ya, pero son igualmente interesantes, ¿no? Este, em, pero sí, yo creo que sí es muy importante que lo definamos, porque aparte fue un tema que creo que estuvo flotando en muchas de las sesiones, ¿no? De que, híjole, ¿es IA o no es IA o algo así? Entonces, sí, ese era también mi comentario. Gracias. ¿Puedo yo? Creo que definir lo que es IA a lo mejor no es factible, dado que gente más lista que nosotros lo ha intentado y ha fracasado, pero lo que sería relativamente factible sería decir que para este seminario una aplicación de inteligencia artificial es algo que se ha desarrollado, que tiene un problema claro, definido para resolver, que está al menos en un grado donde ya hay pruebas, ya sea en laboratorio o piloto, y que está utilizando alguna de las tecnologías, ya sea de Machine Learning o de LLMs, o todas estas cosas que entendemos como bajo el gran sombrero de IA. Dicho lo cual, por ejemplo, ahí esa definición tiene por ejemplo, yo lo que yo preguntaría es modelos como lo que nosotros hecho con el Angelus, que realmente de IA tiene poco, ¿no? Más bien es un grafo de conocimiento o cosas de Big Data, ¿entrarían en esa definición de aplicaciones? Porque entonces, ¿dónde definimos la línea de qué herramienta algorítmica se utiliza? No, bueno, con esa definición no entra de HH. Yo sí dije LLM. Sí, pero no tiene un propósito. Pues para nuestro seminario, ¿no? O sea, y la mayor agarra todos son así como
nuevo sistema para resolver estas tareas súper específicas. Pero no son aplicaciones. Pues sí, pero entonces sería un sistema de IA. Pregunta, es una pregunta. O sea, si lo único que hace es poder chatear contigo. Voy a hacer trampa y voy a decir que Héctor nos está viendo seriamente para no perder esta discusión. Sí, hola Mariana Esther, mucho gusto verte otra vez. Y pues antes que nada, muchas felicidades por organizar este seminario, está muy padre. No he tenido la oportunidad de unirme hasta ahorita, entonces no tengo muchos comentarios al respecto, pero pues estoy escuchando pasivamente para aprender más y ponerme al corriente, digamos. Pero pues sí me gustaría compartir, por ejemplo, solamente 3 puntos. La semana pasada estuve en la conferencia de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, en la Panamericana, y se tocaron varios puntos que ustedes ahorita están tocando, y digamos 3 puntos que a mí o sea, que resonaron mucho con pues esas cuestiones de inteligencia artificial. Una es la disponibilidad de los datos. Por ejemplo, tú mencionas que ahorita estás trabajando en un hospital. Simplemente la disponibilidad de los médicos para establecer colaboraciones de datos, por ejemplo, de bases de datos, llámese entre el IMSS, el ISSSTE u otras universidades, perdón, instituciones públicas, es muy difícil. O sea, muchos médicos comentaban ahí que es prácticamente imposible, y esa disponibilidad de los datos desde mi punto de vista es fundamental para pues nutrir los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, en la conferencia había grupos de abogados, de médicos, y, o sea, todos están muy entusiasmados en aplicar estos algoritmos, pero al final se resume a, bueno, ¿qué datos vamos a usar y de dónde los vamos a sacar? Entonces, bueno, ese es el primer punto. El segundo punto, relacionado con lo que mencionan de el costo energético y de agua también. Es importante mencionar que, o sea, México se está secando, Ciudad de México principalmente. Entonces, es algo que también se tiene que considerar para lograr un tercer punto, que es la independencia de, en inteligencia artificial y en datos. Creo que se mencionaron en un inicio del seminario, que los datos, o en sí estamos usando servidores principalmente en Estados Unidos, y especialmente con toda esta guerra comercial, que uno no sabe cuándo Trump se va a levantar de malas y va a poner un nuevo arancel por X o Y cosa, o te va a cerrar la llave del Internet como hizo Elon Musk a Ucrania, por ejemplo, durante la guerra. Bueno, México tiene que generar también esta independencia, tanto en cuestión de algoritmos, en cuestión de infraestructura también y de datos, obviamente. Y pues lo que se mencionó en la conferencia es de que esto podría llegar a incluso hasta ser un asunto de seguridad nacional, ¿no? O sea, simplemente es independencia de datos y de infraestructura. Entonces, pues, digamos, son 3 puntos que quería mencionar, y pues otra vez muchas felicidades por su seminario. Es muy importante ese tipo de iniciativas. Gracias. Gracias, Héctor. ¿Alguna otra? ¿Alguien más con la mano arriba? Tuvo un comentario en el chat, Gustavo. Ah, sí. Gustavo dice, de primera apreciación estoy de acuerdo con Mariana, pongo que Esther, por su definición de acuerdo a su especificidad informática procesual y nada más, porque hay otros modelos y procesamientos con el mismo fin, pero claro, este concepto es de los más ricos y complejos por definir. Podría ser una definición de trabajo y podemos incluir todas las cosas que no están bien con la definición. Nos peleamos, pero bueno. A mí me gustaría, sobre esta participación de Héctor, me gustaría cuestionar un poco no cuestionar de que no esté de acuerdo, sino por qué es la insistencia en la soberanía algorítmica y de IA, y mencionaste seguridad nacional. O sea,
digo, hasta cierto punto estoy de acuerdo. Y ya Esther me está viendo como recordándome las cosas que he escrito en el pasado, algunas de las cuales terminaron, pues sí, siendo ley al respecto, ¿no? Sí, Pero, no te recuerdes, por favor. pero, pero me pregunto, a ver, ¿por qué nadie, la hizo de todos con los contratos de miles de millones de pesos a Oracle o a Microsoft? O sea, ¿por qué nadie dice la independencia tecnológica, no? Y nuestros sistemas de correo electrónico o de nómina, o de por qué de pronto queremos hacer nuestro propio ChatGPT, pero nunca quisimos hacer nuestro propio email. Bueno, que además, o instanciar nuestro propio email open source. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Víctor, ¿verdad? Y lo perdimos horriblemente. Sí, sí, adelante. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Son cuestiones que se mencionaron durante la conferencia, pero pues siempre, digamos, es buen momento para empezar a hacerlo. Y, o sea, menciono otra vez, especialmente ahorita que, bueno, como se menciona en la conferencia, digamos, la economía, los patrones de economía están cambiando así de algo más globalizado, algo más local, más nearshoring, digamos. Es importante que, como ellos mencionan, los países se vuelvan relativamente independientes en esto. Sí, o sea, estoy de acuerdo que ha habido mucha inversión ahorita, por ejemplo, con Microsoft para desarrollo hasta de infraestructura también en México. Entonces, esta es una forma, digamos, inmediata de lograr dicha independencia, porque al menos vas a tener los servidores en México, que es importante, digamos, a través de las regulaciones que se logren en inteligencia artificial, pues poder tener un poco más de seguridad en esa cuestión de datos. Al final del día, pues los datos estarían en el país. Em, pero sí, idealmente pues sería bueno que surgieran empresas mexicanas que pudieran, digamos, lograr el mismo servicio que te puede ofrecer Microsoft. El problema es también económico, porque ¿qué empresas o qué empresarios en México tienen el capital para lograr eso? Pues solamente podría pensar en dos o tres, eh, pero pues esa es una cuestión, pues que se tendría que ver a mediano o largo plazo. Ujú. Gustavo. Sí, gracias. Así espero muy brevemente. Me da mucho gusto ver que compartimos, eh, digamos que uno de los aspectos más importantes que podría ser como el corazón del asunto o el aspecto ético del asunto, ¿verdad? Y en ese sentido, quiero comentarles, ¿verdad? Y de alguna manera no dejarlo pasar, que es importante dentro de esta misma línea de los puntos A, B y C. De alguna manera está integrado ya ahí, pero es importante hacerlo consciente y desarrollar lo que es la condición de interfaz o de interconexión entre el online y el offline, o el estar conectado y el estar desconectado. Es decir, ideológicamente, políticamente insistentemente se nos hace creer que son como dos universos paralelos o diferentes, el de las computadoras, el de la naturaleza y pues, la vida en la Tierra. Pero no, estamos totalmente conectados. O sea, en este sentido, todos los procesos de interfaz que pongan en evidencia la retroacción que se da entre las máquinas y las conductas humanas, los procesos sociales, es clave. O sea, desarrollar la idea de que estamos totalmente integrados, ¿verdad? Y que las causas de uno pues son efectos de otro y viceversa. Y bueno, sería básicamente esa idea, ¿verdad? Porque si no, digamos, seguimos con esta idea de que estamos tratando con un objeto, incluso dentro de estos términos de A, B y C, ¿verdad? Ahí también está como implícito, y ya con esto yo
termino, ¿verdad? Está como implícito todas las críticas a la ontología del realismo. Esta que dice que la realidad se compone de sujetos y objetos, ¿verdad? Y que los sujetos pues somos hechos a semejanza de Dios y que somos los únicos que tenemos conciencia y que los objetos están totalmente pues supeditados o dependientes a la voluntad divina del sujeto, pues todo eso tiene que cambiar. Y ha venido desarrollándose puntos críticos muy interesantes. Yo diría que así como se ha venido desarrollando toda la tecnología de alguna manera monopólica de la IA, también afortunadamente se han venido desarrollando posicionamientos ontológicos, que no epistemológicos, ontológicos de crítica al realismo, ¿verdad? Que entre sus efectos es esta ilusión de hacernos creer que los objetos no son agentes, que las máquinas no generan agencia y no producen determinaciones, ¿no? Y bueno, hasta ahí le seguiré. Gracias. Creo que tenemos que organizar unas chelas y discutir eso con chelas de por medio, porque creo que todo el mundo empezó a hacer caras de yo tengo opiniones. Y es súper interesante, pero nos va a sacar, es decir, sí, pero hay que discutirlo con chelas. O con café, lo que tomen. Yo no hago una contestación a Héctor, y es una cosa que yo me he preguntado mucho, ¿no? Nosotros tenemos estos grandes ideas, estos grandes constructos imaginarios, y me voy a adaptar. Cuando yo era pequeña y jovencita, había una gran discusión sobre lo que tú estás diciendo ahorita, la globalización, que se está rompiendo. Y mucha gente estaba en contra de la globalización y tuvimos el Tratado de Libre Comercio y hubo... El nivel de protestas fue impresionante. No sé, los que están más o menos de mi rodada recordarán. Y durante mucho tiempo se nos dijo, la globalización es y es lo mejor y el mundo es imposible sin globalización. Es decir, lo que se manejó fue literalmente este discurso de que no era algo que pudieras discutir, era una realidad que estaba pasando. Y lo que estamos viendo ahorita es la ruptura de la globalización. Y todo lo que eso implicó con su impacto en la logística, en el ecológico, etcétera, etcétera. Y tronó por las razones que se dijeron que iba a tronar en su momento. La fiscalización, ¿no? Es decir, Wall Street es una herramienta de fiscalización. Y entonces muchas veces hemos dicho el progreso. El progreso es el mito fundacional de la sociedad en muchos aspectos. Y entonces yo me pregunto así como, ¿necesitamos inteligencia artificial? ¿Necesitamos estar en Internet? Porque todos estamos presuponiendo, y es algo que no soy la primera en decirlo, pero creo que hay que resaltarlo, que estas cosas se tienen que hacer y que se van a hacer y que esta es la mejor manera. Y que todo lo que están discutiendo es el cómo y no el sí. Y tú lo ves indudablemente, por ejemplo, en todos los congresos de inteligencia artificial, esta idea de necesitas tecnología y tecnología en particular computacional, en este caso de algorítmica, no de robótica, no de desarrollo químico, sino de algoritmia, para resolver los problemas de la humanidad. Y esto es necesario y suficiente. Es una presuposición fundamental del área. Pero necesitamos celulares y estar conectados todo el tiempo. Y lo digo como alguien que sube sus clases, y etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, retomando lo que dijo Víctor Muñiz, la educación ha cambiado mucho en los últimos tiempos. No estoy segura si podemos decir que es mejor educación o peor. Es decir, lo vimos al principio de esta reunión, es bien difícil empezar una reunión de Zoom y muchas veces en las reuniones de Zoom uno habla 1 hora y los demás están con el micrófono apagado. Se siente horrible. Y yo no estoy segura que yo esté aprendiendo mejor en la reunión. Ahora, a lo mejor mi cerebro está viejito y entonces ya no tiene la flexibilidad cognitiva. Pero son estos, entonces, no digo que no, no digo que sí. Lo que digo es que sí hay que problematizar que estas son suposiciones que estamos haciendo y que no necesariamente son ciertas. Es decir, globalización. Sara, si alguien quiere levantar la mano, levanta la mano. Les damos el turno.
Sí, me encanta que lo hayas dicho porque es lo que yo tenía en mente, pero como me sé muy escéptica a estas cuestiones, no siento que es mi propio prejuicio, pero qué bueno que dices exactamente lo que yo tengo en mi mente y mi... No, es cierto, pero justamente nada más, o sea, lo que agregaría a lo que tú acabas de decir es de que lo que dices sobre el Zoom, tal vez yo tengo la mente viejita. O sea, yo creo que hay algo ahí, no para decir que sí, sino para decir que algo que yo noto con las generaciones de abajo, los que ahorita están haciendo su licenciatura, es de que les cuesta mucho trabajo concentrarse para, o al menos esa es su excusa, ¿no? De que por qué no leíste los 2 artículos, sino nada más uno de las lecturas obligatorias que dejé. Y la explicación es de que es que nuestra generación tiene mucho TOC por estar rodeados, o sea, tenemos déficit de atención, ¿no? Ajá, Pero yo tengo una infancia de 3 años y realmente yo creo que muchos padres en, en este momento tenemos la preocupación real de que por la situación y por todo lo que las presiones de trabajo, del capitalismo, etcétera, inevitablemente vas a acabar dejando a tu hija ver cosas en YouTube y etcétera, pero salen cada vez más estudios psicológicos diciendo que esas cosas te moldean la mente. En ese sentido, creo que eso es algo no despreciable, ¿no? Eso de que en realidad el aceptar estas cosas o tomarlas como nada más así va a ser el futuro, implica aceptar que nos va a cambiar fisiológicamente y de otras formas. Y eso es algo que a mí me chocó mucho, por ejemplo, en la sesión que dio Ivette. Y yo bueno, lo usé como pretexto para leer algunos de los manuales de la UNESCO y así. Algo que me choca fundamentalmente es de que usen esos términos de que vamos a analizar el readiness de cada nación para la IA, ¿no? Así como que aquí viene, está ahí, viene. ¿Sí? ¿Están listos? De eso es chocante porque justamente, y eso es algo que también tenemos que excavar en la historia de esas instituciones como la UNESCO, porque la UNESCO siempre tuvo como misión eso de promocionar la globalización de medios, de tecnologías, etcétera. Entonces, claro, o sea, ese es su propósito, pero nosotros lo tomamos como que, pues, o sea, así nada más es, en vez de que es un programa ideológico de largo aliento, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental. Muchas gracias por mencionarlo. No estoy segura que no estemos las dos prejuiciosas, porque yo también soy. Pregúntale al pobre al pobre de Víctor que le ha tocado ir de ser amargado. Muchísimos años. Hay que hacer menos amargo que yo. Está muy padre eso. Yo tampoco entiendo por qué medir eso, que serían listos. Ahí está con las métricas de qué tan democráticos son los países. Sí, ¿Cómo ves la acción de la democracia, por cierto? Pero bueno, sí es de interés para alguien. Qué tan democrático es un país es palabra clave por qué tan fácil es explotar a la gente. Héctor. Sí, gracias. Nada más una pregunta para Sara. Me dio curiosidad, ¿cuáles son las métricas que utilizaba la UNESCO, si mal no recuerdo, para determinar el nivel de readiness de un país para inteligencia artificial? Pues lo que nos expuso Ivette, ella se basó en varios de los manuales, ¿no? Y no sé si ustedes lo tienen en la mano o se acuerdan del nombre de ese en específico, pero creo que así se llamaba, como que... Era uno de 2025, algo Ajá. así. El que mostró era uno fresco, que está tan fresco que humeaba. Ah, ok. Sí, ahorita le echo un ojo a esa.
Tal vez era prepare. Está interesante. Pero una cosa que voy a decir es, para los que no han podido venir a las reuniones, todos somos muy conscientes de los horarios. Ustedes saben que yo me conecté online, entonces se grabaron casi todas y están disponibles. Entonces, otro la Divet, que fue así brutalmente densa de referencias. Sí. Les recomiendo pues que la chequen en internet, si tienen que trazarlas. Sí, perfecto, muchas gracias. Tenemos 20 minutos. Me gustaría ver, creo que es buen momento de empezar así como a concluir, un poco como pensando en lo que nos gustaría que vaya en el artículo y cómo se la pasaron. No sé si quieren hablar del seminario. Del futuro del seminario necesitamos un poco de tiempo para pensarlo. Está muy divertido, pero lleva algo de tiempo organizarlo. Por supuesto que si alguien más quiere tomarlo, estamos muy contentos. Pero bueno, si no, denos chance a Esther y a mí para reagrupar nuestras fuerzas. Ajá, porque estamos ligeramente saturados. No sabe nada. Entonces sí se necesitaría apoyo con la logística, que parece que no es tanta, pero sí es como muy constante en programar correos, revisar quién llega, llegar, determinar las lecturas, por ejemplo, es toda esta parte preparativa de qué vamos a leer, qué preguntas, etcétera, etcétera, nos tomó mucho tiempo. Y esta parte de conclusión de vamos a revisar las notas, es decir, Oscar se luce nota, pero revisarlas ha sido encontrar 2 horas para hacer los live. Pues ustedes entenderán. Esto sale en una tarde, pero encontrar la tarde puede tomar 2 meses. Alguien levantó la mano, creo que Gustavo. Fue Gustavo. Así, ya no están viendo los ojitos de aventar en mi labor. Sí, gracias. Nada más para comentarles que lo que puedo ayudar con mucho gusto, igual y ahorita pues es muy de bote pronto, ¿verdad? Pero estoy ahí en mi correo o digamos mi contacto, espero que lo tengan y en lo que pueda ayudar, como ustedes me digan, yo con mucho gusto lo hago. Ay, muchas gracias. De hecho, creo que este es buen momento de si quieren poner sus contactos, porque sé que el mío y el de Víctor son relativamente públicos, pero hay varios que están interesados en hablar y, pues, digo, se pueden hablar por el grupo, pero también no dependan de nosotros, ¿no? La independencia es fundamental. Sí, bueno, les pongo, digo, están de todas formas en el grupo, al menos yo sí tengo acceso a ellos, pero si no, acá los pueden poner en esta liga en este documento, si quieren poner sus contactos. O en el chat, está bien, también guardamos las minutas del chat. Moderno, usan LinkedIn. Esta juventud. Voy a poner mi correo. Sí. A mí también me tocó el Messenger donde podías mandar zumbidos. Imagínese usted. Y seguramente a ustedes les tocó el sitio, ¿no? Ah, sí. Pues, ¿sí? Dicho lo cual, ¿alguien más tiene algo que quiera agregar? Comentarios, felicitaciones, cosas que dicen, oigan, esto no lo pusimos en el artículo. También si alguien resulta que quiere, que dice, yo me anoto a proponer a tal persona como víctima sacrificio para las preguntas de Víctor. Y bueno, un poco más pragmáticamente, o sea, si les parece bien estos 3 puntos que se pusieron acá arriba, bueno, al rato apunto el resto, estos 3 puntos que se pusieron aquí arriba, pues podríamos, más bien hay que distribuir las tareas de escritura, porque como algunos aquí han tenido la suerte de constatar, si me dejan a mí escribir las cosas, nunca van a estar.
Entonces, Voy a sonreír porque te quiero mucho. entonces, pues tal vez, si les parece, pues vamos poniendo los contactos. Están hasta abajo en el documento y les rolo un overleaf o un doc. Un Google Doc. Tenemos mucha gente que no. Les rolo un Google Doc con estos 3 puntos y tal vez podamos hacer solo pues una especie de escritura asíncrona, como offline, ir escribiendo puntos sobre estos. Bueno, en realidad ya son 4 puntos, creo que se tocó mucho la parte de terminología. Entonces, tal vez escribir sobre estos 4 puntos y poner bullets, hablando de cosas de otro tiempo, un poco en el sentido de los foros de discusión. Vamos a poner bullets y si alguien quiere comentar sobre un punto que alguien pues, lo pone allá abajo, inventado, y así sucesivamente. Y digamos, si damos un par de semanas a esto, tal vez con un recordatorio de nuestra parte de 2 semanas. Para sí, yo mandaré recordatorios a un periodo adecuadamente agresivo. Ese es mi trabajo. Y entonces, después de eso, pues ahí con los puntos que estén, podemos digerirlos un poquito más, convertirlos en prosa, luego someterlos a otra ronda. Pues, ¿sí les parece bien? ¿Hay alguna otra alternativa, alguna que yo había pensado como empezar un poco planteando así como un par de párrafos del seminario, cómo se hizo la convocatoria, porque creo que es importante enmarcar, ¿no? Luego decir, en el primero leímos estos artículos y poner una versión, y supo un resumen súper breve, casi de una línea de cada uno de los artículos que se leyeron, se nos dieron expresiones de la UNESCO, eso ya lo tenemos. Decir, a partir de esto se generó este cuestionario porque se detectaron estas líneas transversales, que sería como la segunda sección, ¿no? Como, la primera será qué artículos se leyeron, la segunda qué líneas transversales. Luego la tercera sección sería, vimos este tipo, vinieron estas personas y nos presentaron estas cuestiones, que es cuestión de procesar las minutas de este semestre. Y a partir de eso surgen estas cuestiones de discusión. Y entonces ahí creo que es donde sería más rico. Las 3 primeras salen en gran medida de cosas que ya tenemos trabajadas. Está ahí dependiendo de nosotros decidir aquí. Yo creo que lo logramos. Perfecto. Yo no voy a desestimar el trabajo ajeno. Y la parte más pesada, pues sí sería la discusión, que creo que es. Y ahí lo que yo recomendaría es que hiciéramos, para el artículo de salud, Víctor y yo hicimos un glosario. Hicimos uno de inteligencia artificial en salud. Y fue un ejercicio amargo como el solo, pero nos ha servido mucho. Entonces probablemente sería bueno poner un glosario con los términos que se dijeron. Si alguien dice, esto se tiene que definir, agreguen una línea y pongan su definición. Si se van a pelear en los comentarios, por favor. Si van a poner referencias, pues pónganlas en APA y el link y ya pondremos a alguien a pasarlas a BibTeX y procesarlas. Y en la discusión igual, ¿no? Como ir escribiendo. Recomendaría que todos usaran Suggestive para que se note quién puso qué. Sí. Y haremos un acuerdo de buena fe de que nadie va a aportar. No creo que sea necesario. Pero bueno, hay que siempre ser buena gente. No ser tan mala gente. ¿Les parece más o menos esta metodología y este orden? Levanten el pulgar si dicen que sí. Una votación por emojis. Excelente. Eso mejora. Muy bien. Entonces, si no hay nada más que decir, ¿hay algo más que decir? Nos despedimos. Ha sido un placer. Será